Bueno, un mensaje es la necesidad de cambio que demanda la sociedad hondureña. Honduras necesita buenos abogados, así como necesita buenos médicos, y lamentablemente tenemos un gran déficit de esto. Un código penal es la ley más importante de la República después de la Constitución y debe partir de la base de un conocimiento científico, sociológico, antropológico, económico. Todas las ciencias penales deben concurrir para definir una política criminal que se exprese en un código penal, y ahí define usted si quiere un código penal autoritario o un código penal democrático. Un código penal autoritario le genera que del 2012 a la fecha tengamos 12.000 presos más. Un código penal democrático le define que primero se investiga, que el derecho penal es la última ratio, que el negocio no es aumentar penas, sino que las penas que ya tenemos se ejecuten. Yo he escuchado mucho ese discurso de que se han bajado las penas a los traficantes y a los corruptos, pero el problema es que aunque las pongan largas, igualmente va a ser inocuo porque no se cumplen. Es decir, aquí el derecho penal se da para castigar un delito que no esté en el código, que es el delito de ser pobre, el delito de no tener recursos, de no tener vinculaciones de carácter política, especialmente donde la solución del problema está en manos del problema. Es decir, el problema es un modelo político fundamentado en la impunidad, fundamentado en la corrupción. El otro problema somos los abogados, que hacemos leyes para abogados. El Código Penal debe ser hecho para la gente, lo debe entender la gente. Pero aquí vivimos escuchando jueces que hay que capacitarlos, por Dios, siendo profesionales especializados. Y si a los jueces hay que capacitarlos, habrá que capacitar a toda la población de Honduras, puesto que el código es hecho para el pueblo, para todos nosotros, y debemos entenderlo. ¿Por qué tanta insistencia, perdone abogado, de echar a andar un nuevo código? Mira, el país necesitaba un nuevo código. ¿Por qué hicimos las cosas al revés? En lugar de hacer primero el Código Penal, hicimos el Código Procesal por imposición del gobierno de Estados Unidos. Entonces habría que pensar en un código procesal garantista con un código penal de otra línea dogmática. Entonces había que hacerlo, pero había que hacerlo bien. Y el problema está en que ahí metió la mano un montón de gente que no conoce el tema, porque Honduras no tiene penalistas. Hay un gran déficit de hay gente que se dedica al derecho penal, vive de eso, son buenos abogados, pero no son dogmáticos del derecho penal. Y ahí usted encuentra una gran dificultad en cuanto a ser un instrumento que debe estar hecho en la línea del derecho penal latinoamericano, no el derecho penal de España. ¿Cómo es posible que usted, por manejar a 120 kilómetros por hora en la carretera del norte, le vaya a tener 3 años en la cárcel? Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que un delito cometido contra un animal sea más castigado que si usted le saca un ojo a otro ser humano? Ese tipo de situaciones que son aberrantes son hechas por abogados, ¿verdad? Pero por abogados que no se fundamentan en el criterio de las ciencias penales, es decir, hay que ver las multas que se van a poner en función del conocimiento del economista, de la realidad social y económica de un país. Hay que conocer el tema de la sociología criminal, el tema de las subculturas, el tema de cuál es el problema de Honduras. Por eso Zaffaroni habla de la dogmática del sur, una dogmática ya hecha por latinoamericanos, no hecha por europeos. Los problemas de Europa son diferentes a los nuestros. Un europeo no tiene ni idea de lo que es el pandillerismo, que es uno de los grandes problemas de Honduras, ni la extorsión sistematizada como la tenemos acá. Por eso yo siento que se quiso hacer algo bueno, pero no salió algo bueno. Ahora, ¿qué va a pasar después de 45 días que deberá entrar en vigencia nuevamente? ¿Se van a seguir oponiendo los sectores sin proponer nada? Pues sí, es que aunque propongan no les hacen caso. El problema no es proponer, el problema es que a usted le hagan caso, y el otro problema es que el tema ya se politizó. El problema fundamental de Honduras es que este es un código que va a tener muy poca duración,
porque al momento de aplicarlo, el rechazo de la sociedad o su incapacidad de adquirir positividad plena va a ser tan evidente que van a tener que o revisarlo totalmente o hacer un nuevo código. Lamentablemente, cuando usted tiene que reformar el 35% de una ley, tiene que hacer una ley nueva. Eso es lo que dice la normativa. Pero en este código hay errores de ortografía, hay artículos extremadamente largos, rompe las reglas de la técnica que dicen que una idea debe estar plasmada en un artículo. Es decir, tiene tanto error que yo me inclinaría porque entré en vigencia para resolver algunos problemas que hay, pero que inmediatamente el Congreso debe empezar a trabajar en otro proyecto, porque, como dice coloquialmente, errar es de humanos, rectificar es de sabios. La intención fue buena, pero el resultado fue muy malo. Ahora, en el fondo, ¿se trata de blindar a los diputados nacionalistas que están involucrados en tanto escándalo de corrupción, abogado, o es el verdadero sentido de aplicar una justicia ecuánime? Yo creo que el blindaje se da cuando se emite una ley diciendo que la Fiscalía no puede actuar si antes no tiene un pliego de responsabilidades emitido por el Tribunal Supremo, que nombran los políticos, Tribunal Supremo de Cuentas, que es nombrado por los políticos. Ese es el problema de la impunidad, ¿va? Pero el código por sí mismo no genera impunidad. Mire, el negocio del derecho penal no es subir penas, sino que las penas que ya tenemos se cumplan. El problema de Honduras es que las penas largas o cortas que tenemos no se aplican y que se vive en un ambiente de impunidad que también tiene que ver con un problema social, la actitud de tolerancia del hondureño respecto a la violencia, respecto a la corrupción. En Honduras se mata a una mujer cada 16 o 20 horas. Tenemos una masacre de género que parece no preocupar a nadie. Y se dan otros fenómenos donde tenemos un Ministerio Público gordo, que muy lento en su trabajar, una policía desmotivada y una serie de problemas de sistema que requieren la visión de un técnico, de una persona que si no la tiene en el país tiene que buscarla afuera. Yo creo que aquí hemos confundido ser grande con estar hinchado. Y aquí hemos hecho una cosa diferente, ¿verdad? En lugar de hacer una obra jurídica grande, hicimos una obra jurídica hinchada. Y hablan de socializar. Los códigos se dan a conocer, no se socializan, porque cada quien va a ir a poner un código a su medida. Entonces, se hace un técnico, lo revisan los políticos y posteriormente se da a conocer. Lo que sí es cierto, doctor, es que el Congreso debe tomar una decisión para no estar en ese tema de la prolongación, porque si no, esto entraríamos en el campo de la changoneta. Y que a ese campo ya entramos, ¿va? Es decir, el problema aquí es que se cree que cualquier abogado o cualquier persona que se dedica al derecho penal puede hacer un código. Y eso no es así, ese es trabajo de un experto, de un dogmático y de un técnico legislativo que hace un draft, que hace un proyecto y que después ese proyecto es revisado y hay congreso jurídico y hay grandes debates de los que tienen que hablar, ¿verdad? Usted debe hablar de lo que ha vivido o de lo que ha estudiado mucho y aquí todo el mundo habla del código. Y yo creo que el código va a entrar en vigencia, no queda otra alternativa, creo que el Congreso se metió en un lío innecesariamente, pero que tendrá que empezar a trabajar en el proceso de una revisión general y si no, empezar a trabajar en otro código. Esto va a ser inevitable porque a la hora de ser puesto en práctica van a encontrar una serie de problemas que van a sorprender a mucha gente. Que los traficantes de droga van a salir, sí van a salir. Que los que están por corrupción pueden salir, sí pueden salir, ¿va? Pero lo verdaderamente preocupante es que entró en vigencia el código, se amplió, el mismo día que se hizo la aprobación, el mismo sábado salió publicado en la Gaceta, pero el tema de la reforma de las medidas cautelares, la reforma del artículo 184, eso está en el Ejecutivo y parece que no lo quieren sancionar y eso no es bueno. Y en el tema de la libertad de expresión, si tuviese voluntad política el Congreso, ya ratos hubiesen despenalizado los delitos del actual código. En todo el mundo se está considerando que nosotros
entendemos que es menos malo que se abuse de la libertad de expresión a que se restrinja, ¿va? Y entonces lo que está pasando ahora es que se hizo una reforma donde ahora cómplices, encubridores, instigadores de delitos contra la libertad de expresión pueden ser objeto de sanción. Es decir, la reforma fue peor que el problema que teníamos y eso tiene que ver precisamente con la falta de conocimiento técnico de la materia. Por eso lo siento como aficionado al derecho penal, en el sentido de que pudo haberse hecho una gran cosa. Todavía están a tiempo de hacer rectificaciones saludables, ojalá que haya voluntad política de hacerlo.